Bienvenidos una vez más al Museo del Origami en Colonia del Sacramento, Uruguay. Este video es el último de la serie por este año, así que les quiero agradecer a quienes me han acompañado hasta ahora. Han sido 22 videos, un número similar al que emplea la televisión en sus ciclos anuales. Ha sido un enorme esfuerzo de producción, ya que me encargo de todo, desde la selección del tema y búsqueda de material hasta la postproducción y traducciones. Ya habrá tiempo para hacer la evaluación de los resultados y quizás me acompañen en esta discusión que se hará por otro canal de las redes sociales. Pues bien, el último video de este ciclo está dedicado a un autor que muchos de mi edad recuerdan por sus libros de origami, que eran casi los únicos que existían en la década del 60. Estamos hablando, por supuesto, de Isao Honda y de sus libros que venían con plegados de verdad, pegados a sus páginas, y eran el deleite de los chicos que amaban el origami. Si Akira Yoshizawa pasó a la historia como el padre del origami moderno por la expresividad de sus obras, Isao Honda fue el más popular, el que llegaba a todos los rincones del planeta. Sus libros eran bestsellers y se traducían a todos los idiomas. En el Museo del Origami tenemos algunos documentos originales de Isao Honda, además de sus libros. Aquí les quiero mostrar 4 libélulas que son parte de una carta enviada a Gershon Lehmann en 1959. La carta es de Isao Honda, aunque como está en inglés, seguramente se valió de un traductor. No vamos a entrar en detalles en este punto porque sería largo de explicar, pero lo cierto es que Isao Honda le envió a Lehmann estas libélulas en respuesta a la búsqueda que él estaba haciendo de la libélula del can nomado, de la que hablamos en uno de los videos anteriores en este ciclo. Isao Honda no conocía la libélula del can nomado, pero sí conocía estas. Esta es la primera. En su carta explica que es una libélula tradicional japonesa de autor desconocido y muy antigua. Esta es la segunda, está hecha a partir de una base pájaro y tiene 2 cortes para formar las 4 alas. La tercera es la que figura en su libro The World of Origami y es creación del propio Isao Honda. Y la cuarta está hecha a partir de un triángulo, pero no parece ser la libélula triangular de Akira Yoshizawa. En este video vamos a plegar la primera libélula, que es la más antigua y que se hace a partir de una base rana. Los invito entonces a plegar la libélula tradicional que Isao Honda le enviara en el año 1959 a Gershon Lehmann. Bueno, estas son las 4 libélulas que estaban en la carta de Isao Honda. ¿Son libélulas hechas por Isao Honda? No lo podemos asegurar con toda certeza porque la carta está firmada por alguien de su club. Sin embargo, bueno, la firma dice por Isao Honda, pero también es posible que así como la carta fue escrita por alguien que sabía inglés, dictada por Isao Honda en japonés, por supuesto, es posible que estos plegados hayan sido hechos por un discípulo de Isao Honda con su aprobación. De todas maneras, son plegados históricos del año 1959 y que representan el pensamiento y la creatividad de Isao Honda. El primero de los plegados es este, en su carta dice que este es el primero que quiere mostrar y es un plegado tradicional, quiere decir que no tiene un autor determinado, está hecho en un papel delgado, de modo que los pliegues se han conservado en perfectas condiciones durante mucho tiempo, y lo que tiene de característico es que está hecho a partir de un cuadrado y no tiene cortes, algo que en aquella época conseguir 5 puntas, 1, 2, 3, 4, 5, a partir de un cuadrado de papel era realmente lo que él mismo dice en su carta, que requería de mucha destreza y conocimiento de origami. Hoy en día no es tan así, pero en aquella época sí lo era. Bien, la segunda libélula es esta,
Está hecha a partir de una base pájaro, es muy sencilla. El centro triangular está plegado aquí y lo que tiene son dos cortes aquí y aquí para conseguir las 4 alas. La tercera libélula es la libélula de Isao Honda. Él dice que es su creación y de hecho está también diagramada en su libro The World of Origami. Está hecha a partir de un cuadrado de papel y no tiene cortes. Y la última es una libélula hecha a partir de un papel triangular. No es la libélula de Akira Yoshizawa triangular, es bien delgada y es esta. Pues bien, esta es la libélula que vamos a plegar y Isao Honda además incluyó en su carta, como se solía hacer en aquellos tiempos, una base para mostrar de qué manera, de dónde sale los demás plegados. Como se puede observar aquí, es bastante fácil de deducir que es una base rana. Pues bien, entonces vamos a construir primero la base rana y el resto de los plegados para hacer esta libélula. Muy bien, acá tenemos la base rana, ya está plegada, tiene las puntas hacia abajo, ven acá está el triángulo, 2 puntas y 2 puntas. Lo que vamos a hacer es llevar esta punta hacia el centro y plegamos en forma de valle aquí, está en B, lo llevamos así. Luego de este lado hacemos lo mismo, llevamos hacia arriba, aquí tenemos en valle, plegamos hacia abajo, ¿no? ¿Se ve? Ahí y acá. Luego llevamos lo que van a ser el otro par de alas, lo mismo, llevamos al centro, en B aquí, y las ubicamos un poco más arriba, lo mismo aquí, hacia arriba, en B, y ubicamos. Muy bien, luego llevamos este borde hacia el centro, llevamos así, y aquí se va a formar un triángulo que lo bajamos y queda así, ¿ven? Esto pivotea. Otra vez. Muy bien. Esta es la base entonces que Isao Honda puso en su carta. Está prácticamente terminado. Ahora vamos a ver los detalles para terminar la libélula. Aquí tengo esto. Bueno, vamos a terminar de hacer aquí los pliegues. Muy bien, acá tenemos entonces la misma base terminada que estaba acá. Y lo que tenemos que hacer ahora es afinar estas puntas, siguiendo el mismo procedimiento. Entonces, vamos para acá, llevamos este borde al centro y cuando llevamos al centro formamos el triángulo. Lo mismo de este lado, llevamos esto al centro y aquí se forma el triángulo. Aquí lo mismo. Y nos faltan
aquí lo mismo. Entonces ya tenemos afinado el cuerpo y aquí ya tenemos las 4 alas. Lo que vamos a hacer entonces, ven cómo está aquí, podemos deducir que esto está acá, entonces doblamos así y estas alas las llevamos para abajo, así, y tenemos, y luego tenemos que hacer la cabeza que va con un pliegue en montaña, nuestra libélula, y tenemos nuestra libélula. Bueno, no es muy perfecta porque para todas estas cosas hace falta mucha práctica, especialmente con los plegados antiguos que se hacían con papeles frágiles. Yo para este utilicé papel de avión, que es de un blog ya bastante viejo, que casi no se consiguen las hojas. En inglés se llama papel de cebolla, onion paper, y es cada vez más escaso conseguirlo. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les hayan disfrutado de esta mínima clase de historia y quizás nos veamos nuevamente en un nuevo ciclo de videos del Museo del Origami. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí durante ya varios meses, desde el mes de abril hasta septiembre. Que sea hasta pronto, con mucha salud. Hasta la próxima.